En una franquicia tan popular como Pokémon, son muchos los debates que se pueden encontrar dentro del fandom. Unos discutiendo qué apartado es mejor que otro, qué temporada del anime es mejor, cuál waifu es mejor que otra, o cuál juego es mejor que otro, teniendo múltiples respuestas por parte del fandom, cayendo muchas veces por el mero gusto o argumentándola de acuerdo a su perspectiva. Pokémon actualmente está en un estado bastante cuestionable en cuanto a calidad, pero que la mayoría del fandom disimula su no existencia o justifica el porqué de ese estado, no sabiendo discernir entre el favoritismo y la calidad que tiene la mayoría de las entregas de la saga principal. En este video detallaré según mi punto de vista los cambios a lo largo de toda la franquicia y el porqué de su estado actual. ¿Qué tal chicos? Soy Ghostbile y hoy les hablaré sobre el momento en que Pokémon dejó de crecer. Para poder explicar mi punto les daré un pequeño contexto general de todos los juegos salidos en la saga principal. Usando el conocimiento que tengo acerca de estos, los dividiré según mi perspectiva en etapas que para mí ha tenido la saga principal desde su nacimiento hasta la era actual. Bueno, todos saben la historia de su ascenso a la popularidad y cómo se volvió un boom en los 90, así que me enfocaré en las características de los juegos de primera y segunda generación. Y sí, tomo a la segunda porque está dentro del boom que tuvo la franquicia durante esa época. Bien, ¿qué puedo decir acerca de ellos? Sin obviar que fue la generación que lo inició todo, lo hecho en la primera generación fue un cambio bastante interesante que se dio en el género de los RPGs, es decir, antes de la aparición de los monstruos de bolsillo, juegos de ese género no estaban enfocados a un público más pequeño. La noción que se tenía de un RPG era la de un juego de estrategia por turnos y con una narrativa bastante buena, alejando al público infantil y casual de la época. Fue con la llegada de Pokémon a este terreno que el género RPG se hizo mucho más accesible para el resto del público. Obviamente en un principio esto no caló demasiado, pero cuando el juego se popularizó tanto en Japón y en el resto del mundo, dio a ver el gran impacto que tuvo la franquicia en los videojuegos. El tiempo pasó, se sacó un anime, juego de cartas y manga para promocionar y de cierta manera diversificando su entrada al mercado, volviéndose en una franquicia bastante resonada en tan corto tiempo. La popularidad que le dio su primera generación fue quizás la cruz que le pesaría en la siguiente. Pokémon ya tenía el terreno listo para implantarse como una de las franquicias más grandes en la industria. Sus ventas y popularidad a nivel global hizo que intentar sacar algo distinto en ese momento fuese un movimiento muy arriesgado, ya que aún había que pulir muchas cosas y dar más funcionalidades y lore al mundo que habían creado. En la segunda generación de juegos incluyeron cambios bastante buenos, tomando en cuenta el apartado técnico que traía consigo la Game Boy Color. Los agregados que se dieron a la franquicia en cuanto a lore y mecánicas fueron muy buenas, mencionando algunas como la crianza, la amistad en cuanto a evolución, la aparición del día y la noche gracias a la pantalla de color, los nuevos tipos de elementos introducidos, balanceo en los combates, la aparición de un postgame en la saga y un largo etcétera. Pero sin olvidar el apartado por el cual esta generación representa, y es la linealidad de las generaciones, o bueno, la doble región que está disponible en esta. Y como mencioné, esta es la cruz de esta generación. La segunda gen, o más específicamente Yoto, por más que haya dado de un lore más trabajado que la generación anterior, sufre de no ser no solo comparada, sino de cierta manera absorbida por la primera generación. No hay lugar en donde no se relacione la primera y segunda como un solo ente, donde la generación origen resalta más en esta simbiótica relación que ambas tienen, y en donde la segunda es beneficiada de gran manera a coste de una pérdida o desinterés del público en cuanto a su individualidad. El inicio de la franquicia y su consecuente implantación en la industria es una de las etapas doradas de Pokémon,
y que todos recuerdan con mucha felicidad, dándonos el primer vistazo de la travesía de lo que sería Pokémon en el futuro. Pero de este viene una etapa quizás no tan popular, pero sí muy importante. Una vez ya dado origen de cierta manera a su lore y dando pasos incipientes para la estructura de sus futuras entregas, una vez más el paso del tiempo y el avance técnico dio a Pokémon el nacimiento de una nueva generación. La tercera generación es la generación más querida y recordada por la comunidad, siendo que para muchos esta tiene los mejores juegos que ha sacado Pokémon, dejándola como una generación casi perfecta. Si bien no cuestiono el cariño que se le puede tener a dicha generación, la tercera para mí, lejos de ser perfecta, es la que introduce, mecánicamente hablando, cambios muy importantes para la franquicia. Obviando el excelente apartado técnico que presenta, los añadidos como los IVs, IVs, las habilidades, naturalezas, distinción de los movimientos y las batallas dobles, dieron la base y el nacimiento del juego competitivo, o como la propia TCPI lo denomina, VGC. Pero su influencia no se queda ahí, ya que aparte de dar los agregados ya mencionados, la tercera da a la franquicia una estructura de lanzamiento de los juegos, siguiendo con la tradición de una tercera versión o versión mejorada y lo que sería un movimiento por parte de Game Freak bien recibido por la comunidad. Estoy hablando de los remakes. Esta estructura de lanzamiento se mantendría parcialmente hasta generaciones más actuales, brindando a Pokémon un tipo de calendario de lanzamientos. El trabajo hecho por los títulos iniciales, remakes y tercera versión fueron clave para mantener al público más fiel después del desinflamiento del boom que tuvo la franquicia, siendo en los juegos iniciales de la generación en donde hubo un cambio de dirección importante y que se mantendría en la siguiente generación. Poner la cuarta generación en esta etapa puede sonar algo raro para muchos de ustedes, es decir, ¿qué cambios importantes trajo esta generación comparándola con la anterior? Quitando una vez más el salto gráfico y funcionalidades de la propia consola, si bien la cuarta siguió con la hoja de ruta obtenida de la dirección de Masuda, como las mejoras en la clasificación de los movimientos en físicos y especiales para cada tipo, nuevas evoluciones, la adaptación de los concursos a esta generación, la importancia que tuvo la aparición del online en cuanto a comunicación y la implementación de los torneos de VGC oficialmente. La cuarta generación, al igual que la tercera, consolida la franquicia, pero de manera distinta, no trayendo mecánicas o funciones relevantes, sino en un apartado al cual Pokémon no había dado respuesta desde que salió, un apartado como es el origen de su lore. Siendo en broma o simple tendencia, lo aburrido o lento de los títulos es, aparte de lo técnico, la explicación del origen y el lore que nos tratan de narrar. Muchos quizás no valoran al 100% este trabajo, y es que podemos ver que Game Freak puso empeño en la explicación de un mundo que sin querer ya había cumplido 10 años de existencia. Lo hecho en los títulos remake y la tercera versión que salió fueron títulos que hicieron que Pokémon siguiera por un buen camino, dando a Game Freak un panorama de lo que podría venir más adelante. Lo hecho por estas generaciones dieron a Pokémon una estructura que se consolidaría en futuras generaciones y una identidad ya formada que hasta ese momento era incuestionable. O bueno, eso creíamos. Una vez Pokémon ya consolidado y manteniéndose en el mercado como una de las franquicias de monstruos acompañantes más relevantes y saliendo victorioso frente a los demás conceptos de la misma rama, Game Freak sabía que el siguiente paso era cambiar, mostrar algo nuevo. Tenían en cuenta que estaban en una posición segura después de los 90s e inicios del 2000 y que comparando el trabajo que habían hecho frente a sus demás competidores, Pokémon nunca se había arriesgado. Ellos se inclinaron hacia una posición más continuista para seguir manteniéndose a flote, pero de cierta manera sabían que en algún momento esto les podría jugar en contra. Lo hecho en la quinta generación y lo que lo hace la única en estar en esta etapa tan importante
viene del trabajo y pasión que Game Freak le puso a estos juegos. Ya sea por el afán de cambiar o el intento de arriesgarse al ya tener una posición cómoda, hizo que Game Freak presentara uno de sus juegos más polémicos para bien o para mal. Pokémon Black and White refleja el espíritu que en ese momento quería tener la compañía: cambiar, hacer algo nuevo desde cero, innovar, crecer. Podemos verlo en muchos de los factores que tiene estos títulos: la mejora en la experiencia de juego, personajes que dejan de lado una estética algo infantil y siendo ahora más estilizados, cambios a paradigmas hechos anteriormente y una historia que hizo ver a Pokémon de una manera distinta. Obviamente el deseo de innovar y crecer de Game Freak supuso indirectamente que la perspectiva que se tenía de la saga se viera cambiada, dándole un tono algo maduro sin llegar a ser exagerado. Pero entonces, ¿qué pasó? Game Freak en su comunidad y confianza en su público obvió esto. Pensó que con lo hecho en la generación pasada y viendo su aceptación, pues daría puerta rienda a la entrega más ambiciosa que iba a tener la saga. Pero al momento de salida del juego y teniendo sus primeras recepciones, pues pasó lo que Game Freak, al menos, no creía que iba a pasar. La recepción del juego fue bastante distinta a lo que ellos esperaban. Las pocas ventas que tuvo a comparación de otras entregas y las críticas en una era de internet hizo que el panorama que se tenía cambie. Muchos de los fans de esa época desprestigiaron a estos títulos por decisiones que disgustó a la mayoría de los jugadores. Ver esta reacción por parte del público de un juego que fue hecho con todas las intenciones de un cambio hizo que Game Freak desistiera de este camino y obligándolos a buscar cuál sería el camino correcto para la siguiente generación. Lo que pasó después de Black and White fue lo que ya se tenía planeado. Black and White 2 fue la conclusión de tan increíble esfuerzo, contando las consecuencias y dándonos una mejor linealidad, pero que al igual que sus antecesores, fueron títulos muy bajos en cuanto a recepción. El razonamiento por parte de Game Freak fue claro: si el público no quiere un producto con una calidad estándar para un RPG, es porque no quería madurar como consumidores. La única opción que quizás habrían pensado tomar era la de adaptarse. Quizás en la nueva era en la que lo lanzaron fue muy tarde y cometieron un error, abogando a partir de ahora en apartados que el público no rechazó en su momento o las cuales habían obviado por verlas más como mecánicas no relevantes. Y es así como se asentó la idea para los siguientes juegos. Con un panorama distinto a lo que respecta a Pokémon, Game Freak dio el salto a un nuevo camino, aquel que según ellos sería la clave que les daría el regreso de aquellos fans que se fueron de la franquicia por las decisiones tomadas anteriormente. El salto generacional se hizo presente, tanto en Pokémon como en lo técnico. Se abandonó la era 2D y con unos nuevos títulos en tercera dimensión, el hype y todo lo que podría venir estaba en boca de todos. Dejando de lado los clásicos anuncios, se mostraron teasers de lo que serían los primeros juegos de la sexta generación. Más allá de lo técnico que mostró esta generación, la sexta presentó lo que ya Game Freak había decidido para el futuro de Pokémon. Fue en esta generación en donde el competitivo se vio más relevante que nunca, y gracias a esto su popularidad aumentó. X y Y dio más accesibilidad en cuanto a lo competitivo, la crianza y entrenamiento. Estos se hicieron más sencillos a comparación de generaciones pasadas. La mecánica principal, como la Mega Evolución, se enfocó en un instrumento para el metagame, que a muchos jugadores en su momento les encantó. Pero a lo que también se dio más importancia fue los minijuegos presentados, el mimo hacia los Pokémon, y la interacción con estos se volvió uno de los agregados que se mantendría hasta la era actual. La casualización absurda en este juego se hizo presente. La ayuda extrema y la facilidad al no tener un reto en el propio juego se justificó por la nueva era en la que estábamos. Pokémon ahora se fijaba más en lo superficial. La cantidad de Pokémon y la exploración de su región se vieron mermadas por características que muy poco valor tenían en el main game. Pero a pesar de esto, X y Y aún mantenía ciertas cenizas de lo que Pokémon hizo en la generación anterior.
Y es que la historia y el trasfondo que tenía la mecánica de la Mega Evolución mostraba ideas potenciales de lo que pudo haber sido una continuación de una historia de RPG buena, y que esta generación de cierta medida agregó al lore del juego. Pero lamentablemente su ejecución no dio el resultado que pudieron haber tenido gracias al enfoque hacia otros apartados, siendo que también los remakes que salieron en esta generación absorbieran la estructura que esta presentaba, pero dejándonos un poco de brillo con lo ya hecho. La sexta generación representa ese cambio hacia un descenso que hasta ese momento solo estaba calentando motores. Los 20 años de la franquicia se acercaban y Pokémon estaba en una situación muy contrastante. En lo económico, la generación pasada no solo superó las ventas de su antecesora, sino que tuvieron increíbles ingresos por la presencia de un nuevo mercado al cual la franquicia abogó dándoles unos resultados increíbles. Pero en cuanto a calidad, el fandom empezó a darse cuenta de que los juegos presentados no eran tan buenos comparándolo con las generaciones pasadas. Y llegó el momento, aquella franquicia que desde un inicio había mantenido un estilo nada cambiante, decidió darnos unos títulos que cambiaban estos en pleno aniversario. Pokémon Sun and Moon fueron títulos que dividió medianamente al fandom, pero que en esta vez los problemas no fueron por el cambio de concepto de estos juegos, sino por los cambios y enfoques que se implantaron desde la sexta generación. Los juegos seguían manteniendo su enfoque en el competitivo y mecánicas muy superficiales al juego, pero el fandom, al ver recién que el resto de los apartados como la historia o la dificultad se mantenía igual de mal, dio el punto de partida al rechazo de estas decisiones, tanto para los juegos iniciales y para una inesperada versión mejorada. Esta generación nos muestra el gran avance que Game Freak hizo con el camino tomado después de la quinta generación, y cómo poco a poco esta misma se volvía menos relevante, pero contrastando con esto se mostraba como una pequeña parte del fandom tenía una disconformidad con lo presentado hasta el momento, pero que lamentablemente no era suficiente para cambiar el camino que ya la saga principal había tomado. Volviendo a la actualidad, los juegos presentados en esta nueva generación, con una consola tan importante como la Switch, y la gran recepción que ha tenido estos juegos por más falencias que tienen historia, dificultad, mecánicas e incluso aspectos en donde Pokémon nunca había tenido una calidad tan baja como lo son el apartado técnico y su contribución al lore, que es prácticamente inexistente, nos da la cara a lo que se ha establecido fuertemente a lo que para Game Freak ve que funciona y lo que quieren los fans en las futuras entregas. Más que el contexto que dije que iba a presentar, creo que ya no es necesario explayarme dónde y por qué la franquicia está como está. La culpa no la tiene 100% Game Freak o TPCI. La razón por la cual la calidad de estos últimos juegos fueran tan mediocres en aspectos tan importantes viene desde antes, y es por nuestro propio actuar. No valoramos el esfuerzo que se hizo por cambiar en su momento, la rechazamos por razones superficiales, juegos que no tenían nada de pésimo, pero la ironía siempre alcanza y ahora reclamamos calidad que alguna vez tuvimos. Es increíble cómo solo una generación ha definido una franquicia, como un director en su momento como Masuda, de hacer crecer e intentar atreverse a algo más, pasó a ser juegos que complacen a un público que no saben lo que quieren. Como Mori, de trabajar en esos mismos juegos, pasó de darnos una esperanza con horas a simplemente dejarse llevar por ideas que nosotros mismos hicimos que vieran como correcto. Pero podemos pensar en alguna solución, algo que se pueda hacer que Pokémon vuelva al camino correcto, ya no quizás en esta generación. Un cambio que podamos hacer nosotros mismos, mostrar nuestra disconformidad. Pero para una franquicia tan grande como Pokémon y con la gran cantidad de gente que los avala, pues es muy poco lo que podamos hacer.